Que es un asunto estratégico para el funcionamiento del Estado, no es un verso. Miremos que la compra pública en cualquier país representa un porcentaje muy importante del PIB. Los estudios de la OCDE en relación con Colombia dicen que la compra pública en Colombia representa entre el 10 y el 15% del PIB. Entonces, si pensamos desde el punto de vista económico, es clarísimo que la compra pública es un asunto estratégico, porque representa un porcentaje importantísimo del PIB. Entonces quedó chuleado el tema. Desde el punto de vista económico está clarísimo, es un asunto estratégico. Pensémoslo desde el punto de vista de la materialización de las políticas públicas. ¿Cómo más se materializa una política pública? Nosotros podemos echar discursos sobre la necesidad de discursos políticos profundos y serios, sobre la necesidad de combatir la desnutrición. Pero finalmente, ¿cómo vamos a combatir la desnutrición? A través de programas que se materializan ejecutando compras y contratos. Compras para comprar los alimentos y contratos para organizar el aparato logístico para que finalmente le llegue el desayuno caliente, oportuno y balanceado al niño a que el Estado colombiano quiere alimentar para combatir la desnutrición. Entonces, desde el punto de vista de la economía, ya lo vimos, es un asunto importantísimo. Ahora, desde el punto de vista de la materialización de políticas, vemos que es la única forma de materializar políticas. Miremos adicionalmente desde el punto de vista de la legitimidad de las instituciones. ¿Qué hacemos si una institución como cualquiera, la que tiene que darle el desayuno caliente y oportunamente al niño, no lo hace? Inmediatamente, ¿qué opina el público? ¿Qué opinan los proveedores? ¿Qué opinan los ciudadanos a los cuales el Estado le debe entregar los bienes y servicios? Que esa institución no está funcionando. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad de las instituciones públicas, el sistema de compra y contratación pública es fundamental, legitima las instituciones. Ahora miremos desde el punto de vista de política industrial y pensemos lo siguiente: el sistema de compra pública llega a todas las regiones del país. En cualquier región del país hay una actividad de un alcalde que se ve materializada en el sistema de compra y contratación pública. Es necesario arreglar un carreteado en cualquier región del país. Es necesario construir un acueducto veredal. Todo eso se está haciendo a través del sistema de compra y contratación pública, de tal manera que está llegando a todas las regiones del país. Ningún sistema tiene una cobertura tan amplia desde el punto de vista regional como el sistema de contratación pública. Entonces, ahí sabemos que hay una cobertura increíble. Al tener esa cobertura tan grande, tan importante, tan amplia, tenemos que pensar la importancia que tiene desde el punto de vista de la política industrial. Si nosotros logramos que los ciudadanos hagan una tarea juiciosa de mirar cuáles son los bienes y servicios que requiere el Estado colombiano para poder llegar a esa región en particular, vemos cómo esta es una herramienta vital desde el punto de vista de la política industrial. Cómo generar que en esa zona se produzca el bien o el servicio A o B. Todos ustedes conocen el carro Jeep. El carro Jeep es el resultado de una política industrial de los Estados Unidos. Miremos la importancia que tiene el sistema de compra pública frente a esa política industrial. Dicho esto, creo que está clarísimo, estamos hablando de unas cifras económicas importantísimas. Si vemos el presupuesto general de la Nación del año 2013, estamos viendo que el 51.7, creo que es la cifra, se ejecuta directamente, sin necesidad de hacerlo a través de compras y contratos. Y sabemos que ese número puede crecer y llegar a 60. Y ahí no estamos incluyendo regalías. Y no estamos incluyendo la información de los departamentos y los municipios y los organismos autónomos. Estilo corporaciones autónomas regionales. Bueno, dicho esto, es evidente que estamos frente a un asunto estratégico del funcionamiento del Estado, por esos motivos de los que les hablé. Entonces, no estamos hablando de trámites. Es decir, la persona que trabaja en el departamento de compras o en el grupo de contratos, o como le quieren decir, de una entidad pública, no está ahí para hacer contratos. Está ahí para cumplir la misión de la entidad estatal. Está ahí para que el Estado colombiano le pueda entregar los bienes y servicios que tiene a cargo a los ciudadanos. La persona que está ahí no está ahí para hacer contratos, está ahí para realmente cumplir la misión, está realmente ahí para que a través de lo que él haga, el Estado colombiano cumpla su función y cada una de las entidades cumplan su misión. Dicho esto, yo creo que
pasemos a la primera reflexión. Colombia Compra Eficiente nació en el año 2011, después de una serie de recomendaciones que habían iniciado en el año 2000. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le habían dicho al Estado colombiano: es muy importante que usted entienda, usted Estado colombiano, lo que está pasando en el mundo en relación con las compras públicas. Entienda que hay un cambio de perspectiva. No se está mirando el tema de la compra pública como un tema de procedimiento. Tenga en cuenta que es el último eslabón de la cadena presupuestal y que tiene estas implicaciones tan importantes que son las que ya mencionamos. De tal manera que usted tiene que pensar en crear una institución que sirva de principal en términos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que sea esa persona que coordina la información, que articula la información y que permite que haya una organización en ese sistema, que no haya gente desarticulada, sino que haya gente articulada en el sistema de compra y contratación pública. Esas fueron las recomendaciones y las podemos ver en el año 2000, en el año 2003, en el año 2005, después en el año 2008. Esas recomendaciones estuvo. Finalmente, el gobierno del presidente Santos, por medio del decreto ley 4170 del año 2011, decide: listo, voy a adoptar esas recomendaciones y voy a crear esa institución. Y pensemos uno de estos cambios fundamentales. Esta institución está adscrita al Departamento Nacional de Planeación, y quienes están en su consejo directivo no son, como se hablaba antes en la perspectiva antigua, del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, sino quienes están en el consejo directivo de Colombia Compra Eficiente son Hacienda y Planeación, porque es un asunto estratégico del funcionamiento económico del país. No quiere decir que tenga otras cosas importantísimas en otros sectores, pero entonces, al ser un principal desde el punto de vista económico... Colombia Compra Eficiente. Excúsenme, esta es la ley de Murphy. Ahora después se los pongo al final, yo creo que es más fácil. Tenemos que cargue completo y se los pongo al final. Entonces, mira, vamos. Uno de los cambios es, esto ya no es un asunto simplemente, no es un asunto de regulación, es un asunto realmente de funcionamiento económico del Estado. Y en consecuencia, quienes son los partícipes más importantes en ese consejo directivo son Hacienda y Planeación Nacional. Y Colombia Compra Eficiente queda adscrita al Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué hicimos nosotros cuando empezamos? Yo algunos de ustedes que me han oído antes, les contaba que los primeros meses era un nuevo colegio en el que no tenía compañeros, no tenía pupitres, no tenía cuadernos, porque se trataba de iniciar todo, empezar por sacar el NIT, por conseguir el presupuesto. Entonces, al principio, una de las cosas que hicimos fue leer todas esas recomendaciones que le habían hecho al Estado colombiano para mirar cómo hacer un plan de acción, cómo organizar la actividad del comienzo de esta nueva agencia. Y entonces diseñamos un plan de acción que tiene unas líneas básicas. Una primera línea que tiene que ver con esa información que nos permite asegurar que este es un asunto estratégico del funcionamiento del Estado. ¿Cómo organizar esa información? ¿Cómo poner esa información a disposición de los ciudadanos? ¿Cómo revisar que esa información esté oportuna? ¿Cómo validar esa información de lo que realmente se está pagando, de a quién se le está comprando, de cómo se está comprando? La segunda gran tarea que empezamos a mirar fue ¿quiénes son esos partícipes de la compra pública? Que de acuerdo con el decreto ley 4170 nosotros debemos articular. ¿Quiénes son? ¿Cómo participan? ¿De qué forma participan? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cuáles son nuestros niveles? ¿Cómo interactúan? ¿Qué requieren? ¿Cómo hacemos para organizarlos? ¿Cómo hacemos para tener grupos armados de esta gente? Otra de las tareas que hicimos fue revisar el SECOP. Y yo digo revisar el SECOP, pero no nos quedamos ahí. O sea, el SECOP es una herramienta importantísima, donde hay una información importantísima y es un repositorio de información. Pero si Colombia realmente quiere llegar a tener sistemas con inteligencia de negocio, sistemas que le permitan hacer la compra pública en línea, tiene que evolucionar e ir a un concepto, y perdónenme el anglicismo, que se llama e-procurement. Entonces mirar cómo funciona en el mundo, cómo funciona en el mundo,
¿Qué debe haber ahí? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de todos esos partícipes para que esa plataforma funcione? ¿Qué necesita el proveedor? ¿Cómo logramos que estén ahí todos los municipios, incluidos los de categoría 5 y 6? Y otra de las revisiones fue, tenemos que mirar el arreglo institucional. Y hablar del arreglo institucional, obviamente, pasamos por mirar no solamente cómo funcionan los compradores públicos, sino adicionalmente cómo es su marco regulatorio, cómo es el marco regulatorio de la compra pública. Miramos qué pasa con el control y qué pasa con la participación ciudadana. Cuando estuvimos mirando qué pasa con el marco regulatorio de la compra, del sistema de compra y contratación pública, el primer análisis que tuvimos fue obviamente el análisis de ley. Entonces nos encontramos con una ley, como la ley 80 del año 93, que es una ley de principios, expedida muy cerca de lo que nos produjo a todos la Constitución del año 91, la necesidad de tener unas normas con principios robustos y dejarle al operador jurídico, que el término operador jurídico no me hace muy feliz, espacio para actuar. Y después tenemos la ley 1150 del año 2007, que por el contrario es una ley absolutamente reglamentarista. Entonces estamos en un mundo en donde tenemos leyes con orientaciones completamente distintas y que están marcando el campo regulatorio del sistema de compra y contratación pública. Por otro lado tenemos la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción. Por otro lado tenemos el decreto ley 119, que también tiene disposiciones en la materia. Y por otro lado tenemos esas leyes que crean excepciones a la aplicación del sistema de compra y contratación pública. Tenemos las normas que se refieren a la protección a la industria nacional y a la MIPYME, y las normas que establecen algunos beneficios para las empresas que tienen población discapacitada. Y adicionalmente tenemos el decreto ley 4170, que establece líneas muy importantes para el sistema de compra y contratación pública. Entonces, ¿qué veíamos? Que tenemos un problema, y es que tenemos un régimen lleno de excepciones, llenísimo de excepciones, y tenemos un régimen desarticulado. Si lo vemos como un sistema, como si fuera el sistema solar, vemos que ni siquiera tenemos como unos radios de acción coordinados. Entonces, está claro que nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de la ley. Tenemos que hacer una revisión profunda de la ley, y de eso no hay duda. Y lo dejamos ahí porque este no es el espacio para que miremos en qué estamos en la revisión de la ley. Pero lo que sí es cierto es que antes de que se termine este año vamos a publicar un proyecto, y que esperamos comentarios de todos ustedes para ese proyecto. Es un proyecto que le vamos a presentar al Gobierno Nacional para que el Gobierno Nacional revise y mire si es oportuno presentarlo al Congreso o no. Pero obviamente necesitamos construirlo con ustedes. Entonces, tan pronto tengamos ese proyecto publicado en nuestra página web, esperamos que todos ustedes nos hagan comentarios. Nosotros, apenas lo tengamos publicado, les vamos a anunciar eso a través de Twitter. Entonces los invitamos también a que nos sigan en Twitter, @ColombiaCompra. Bueno, al hacer la revisión de los reglamentos y de los decretos, la primera cosa que miramos, obviamente, fue el decreto 734 del año 2012. ¿Qué pasó con el decreto 734 de 2012? Nosotros nacimos al mismo tiempo que el decreto. Nosotros no tuvimos, digamos, Colombia Compra Eficiente como nueva institucionalidad, no tuvo ninguna participación en la expedición del decreto 734. O sea, salió al mismo tiempo que yo me posesioné. Sí, y obviamente, pues, no iba al día siguiente a posesionarme, no podía hacer comentarios a un documento de 150 páginas, como ustedes imaginarán. El decreto 734 tiene muchísimas ventajas. La primera gran ventaja del 734, diría yo, fue haber recogido en un solo cuerpo normativo cerca de 30 decretos que estaban desperdigados. Esa es una gran ventaja. Pero nosotros, desde el momento en que nació Colombia Compra Eficiente, que empezó a trabajar, empezamos a recibir quejas y problemas y discusiones en relación con el decreto 734, que fue lo que nos llevó a decir: lo primero que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de la revisión reglamentaria es proponer un nuevo proyecto de decreto. Y por eso, como ustedes saben, a finales de noviembre publicamos la primera versión y duramos trabajando con muchos
sectores tanto públicos como muchos miembros, tanto del sector público como del sector privado, en la elaboración de ese proyecto de decreto. Pensamos en los problemas del 734. El primer problema lo da la metodología. La numeración del 734 es una numeración que yo conozco, que a mí me ha tocado utilizar en la vida, que es la numeración del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. No es que invista ni mucho menos, es una metodología pero está hecha de una forma antitécnica. Y si alguno de ustedes tiene el decreto 734 en sus manos, lo verá muy fácilmente. El decreto 734 en teoría tiene 9 artículos, ¿cierto? Cada uno de los artículos debe tener una unidad de materia. Yo los invito a mirar si cada uno de los artículos tiene unidad de materia. Cuando uno tiene ese tipo de numeración, lo primero que pasa es que tiene que tener una lógica, un desarrollo lógico del número de dígitos. Entonces, cuando uno dice el artículo 1 es el objeto, por poner algo, el 1.2 tiene que ver con algo que tiene el objeto, y el 1, pero esa lógica no existe. Entonces, ustedes tienen artículos con 4 dígitos, artículos con 5, artículos con 6, y una mezcla de metodologías porque después aparecen parámetros. Y las excepciones no están hechas como debe hacerse en ese tipo de metodología. Entonces, es válido utilizar esa metodología, pero esa metodología si se usa, tiene que ser utilizada con rigor, porque si no, no ayuda. No ayuda para nada, desayuda. Pero seamos francos, esa metodología no es una metodología que sea fácil de entender para los partícipes de la compra y contratación pública. Ustedes saben que tenemos más de 500 municipios de categoría 5 y 6. ¿Ustedes creen que es fácil llevar un documento de 150 páginas a una obra para hacer una instrucción de un alcalde que tiene 6 empleados en su alcaldía? Eso no es fácil. Y tenemos que entender que esas normas no son normas para que se apliquen en Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, no. Son normas que se tienen que aplicar en la totalidad del territorio nacional. Entonces tienen que ser fáciles de comprender y de aplicar para todo el territorio nacional. Vamos a otro tema que también nos preocupa y que también fue un tema de observaciones de muchos de los interesados, y es la forma de redacción. O sea, yo no sé si ustedes han oído al presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, decir que tenemos que empezar a hablar el lenguaje plano. Y yo creo que eso es importante. Si uno quiere un país incluyente, lo primero que tiene que hacer es hablar de tal manera que todo el mundo entienda. Si nosotros hablamos de una forma confusa, lo único que vamos a hacer es excluir a muchas personas de la forma como estamos escribiendo. Entonces lo que tratamos de hacer es hablar en un lenguaje claro. Hablar de las cosas más profundas no necesita utilizar esdrújulas y estructuras complejas. Si ustedes ven en la literatura, señores como Hemingway o Faulkner, que todo el mundo adora, tienen un lenguaje absolutamente fácil, plano, que todo el mundo entiende. Porque es que la comunicación no necesita ser alambicada y utilizar palabras largas. Entonces esa fue la otra preocupación. Y fue preocupación dada, dicha muy abiertamente por muchos municipios. Entonces el otro inconveniente que identificamos fue la forma de escritura. Otro inconveniente que identificamos, y que es muy serio para Colombia, como ustedes saben, los acuerdos de libre comercio, los TLCs, o los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, son leyes de la República de Colombia. Son leyes de esas que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la reglamentación del sistema de compra y contratación pública. Los TLCs, las leyes que aprueban el TLC, nos obligan a tener en cuenta esos acuerdos, el contenido de esos acuerdos. Y entonces tenemos que tener en cuenta qué debe decir, por ejemplo, el aviso de convocatoria para el proceso de contratación. ¿Cuál es el contenido del pliego de condiciones? Y nosotros en el 734 no teníamos todo el contenido que los acuerdos comerciales nos exigen tener en esos documentos del proceso, como es el aviso de convocatoria o el pliego. Ese era otro de los problemas que teníamos. Otro problema que teníamos, que fue comentado en muchísimas oportunidades por el exministro de Transporte, el doctor Germán Cardona, es la norma en relación con los desempates. La norma en relación con desempates, decía el doctor Cardona, crea un incentivo un poco perverso, y que lo veían en el sector transporte. Y es que se le daba un beneficio a la MIPYME
y un beneficio para el desempate. En el momento en que hay empate,